Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Tani y hoy me acompañan mis colegas Gaby, Dayana, Camila, Paloma y Sam. Hola chicos, hoy vamos a responder una pregunta frecuente en la carrera con respecto al griego y al latín. ¿Para qué estudiar lenguas muertas en la era de la inteligencia artificial? Exacto. ¿Realmente sirven el griego y el latín para un traductor hoy en día? ¿O son solo una tortura de tercer ciclo? Es por eso que en este episodio de nuestro podcast vamos a descubrir que, lejos de estar muertas como muchos dicen, son el código fuente de nuestro trabajo en realidad. Así que, si alguna vez te preguntaste de dónde viene la palabra traducción o por qué usamos términos tan raros en medicina, quédate con nosotras. Empecemos. Bien, empecemos por la base. ¿Qué son el latín y el griego? Exacto, Tania. El latín fue la lengua del Imperio Romano y el griego la cuna de la ciencia y de la filosofía. Lo increíble es que el 70% de nuestro vocabulario diario viene del latín. ¡Wow! ¿70%? Es muchísimo. O sea que, básicamente, estamos hablando latín mal hablado o evolucionado. Tal cual, Sam. Pero para un traductor, esto no es solo curiosidad. Según Valentín García Yebra, uno de los teóricos más grandes de la traducción, nos dice que consiste en decir todo lo que dice el original, pero con propiedad. Exacto, y esa propiedad o precisión solo se logra si conoces la raíz. Por ejemplo, Camila, ¿qué opinas sobre la aplicación de esto a la traducción jurídica? Yo diría que ahí el latín es clave. Si un traductor no entiende términos como habeas corpus o pro bono, no solo traduce mal, sino que puede causar un problema legal muy serio. Y no solo es lo jurídico. Piensen en la palabra tragedia. Viene del griego tragos, que es macho cambrío, y oide, que es canto. Literalmente el canto del macho cambrío. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cabra con Shakespeare? Muchísimo. Eran los sacrificios en los festivales de Dioniso. Exacto. Y si un traductor literario no conoce ese origen ritual, se pierde absolutamente el peso emocional de la palabra. O la palabra candidato, que viene de cándidos, que significa blanco brillante. Pues en Roma, los que querían un cargo público usaban togas blancas para mostrar su pureza. Si viéramos las togas de algunos candidatos actualmente, creo que estarían bastante manchadas, ¿no lo creen? Sí, exactamente. Por eso, entender la raíz nos da el contexto histórico que la IA a veces ignora. Y en el griego pasa igual con la terminología científica, ¿no, Paloma? Totalmente de acuerdo. Palabras como biología o democracia son compuestas. Si sabes que bios es vida y logos es estudio, ya tienes la mitad del trabajo hecho, incluso si el término es nuevo para ti. Pero chicas, no solo es vocabulario, es cultura. Aquí entra lo que decía el filólogo Fernando Lázaro Carreter. Cierto, Dayana. Él destacaba que el latín y el griego son los pilares de la traducción occidental. Para él, traducir no es simplemente cambiar palabras, sino trasladar una cultura a otra. Yo tengo una duda. ¿Cómo nos ayuda eso con lenguas que no son romances? Por ejemplo, si yo traduzco del inglés... Buena pregunta, Sam. Aunque el inglés es germánico, su vocabulario académico y científico es casi totalmente latino y griego. Es verdad, si ves la palabra benevolent en inglés, por ejemplo, y sabes que bene es bien y volens es querer en latín, pues ya no necesitas usar el diccionario. Tu cerebro ya hizo el puente. Exacto, es como tener un superpoder de deducción. Un traductor que sabe lenguas clásicas es como un detective que ve pistas donde otros solo ven letras. Exacto, Paloma. Y no hay que olvidar lo que dice la Real Academia Española. La RAE dice que entender la etimología ayuda a evitar las faltas de ortografía y a usar el registro adecuado. O sea que no es lo mismo decir curar que sanar. Ambas palabras tienen matices diferentes y justamente esos matices provienen de sus raíces. Oigan, y hablando de detectives, ¿qué pasa con los falsos amigos o fails cognates? Esas palabras que parecen una cosa, pero terminan siendo otra por su evolución a través del tiempo. Temazo, tema clave. Por ejemplo, la palabra ignorar, en latín ignorare,
es no saber, pero en inglés moderno es to ignore, el cual se usa más como dejar de prestar atención. Si un traductor no sabe latín, puede traducir mal un texto filosófico antiguo usando el sentido moderno del inglés. Ahí es donde García Yebra diría que perdemos la fidelidad. Exacto, Daya. Y otro ejemplo rápido podría ser el de prevenir, que viene de la palabra prevenire, que connota un significado de adelantarse o llegar antes. Si entiendes esto, puedes entender el por qué en medicina se usa justamente esta palabra para evitar que la enfermedad llegue antes. Ajá, exacto. Es como si las palabras tuvieran memoria y nosotras somos las encargadas de refrescarle la memoria al lector. Bien, chicas, ahora hagamos un juego rápido para nuestra audiencia. Yo les voy a decir una palabra cotidiana y ustedes me van a decir el significado etimológico según su raíz. ¿Están listas? ¡Listas! Dale. Ya, la primera palabra es recordar. Ok, yo. La palabra recordar viene del latín recordis. Re, que significa volver, y cordis, corazón. Es por ello que recordar significa volver a pasar por el corazón. ¡Qué lindo! Por eso en francés se dice apprendre par cœur, que es aprender de corazón. Exactamente, sí. Bien, la segunda palabra es trabajo. Esa es algo triste en realidad. Viene de tripalium, que era un instrumento de tortura de 3 palos. Por eso a veces cansa tanto. Era literalmente una tortura. Literalmente, ¿no? Bien, esta es la última palabra. Entusiasmo. Yo. Esa viene de griego. Viene de en theos o en deos, dependiendo si lo pronuncias en griego antiguo o griego moderno. Significa tener a un dios dentro de uno. Cuando estás entusiasmado es como si una fuerza divina te moviera. ¿Ven? Esto es lo que Lázaro Carreter defendía. Si conoces la raíz, el idioma deja de ser algo plano y se vuelve tridimensional. Ahora, chica, imaginen que estamos en el año 50 a.C. Y un comerciante romano dice traducere. Él solo quería decir llevar algo de un lado a otro, cruzar un río, por ejemplo. Siglos después, nosotros usamos esa misma palabra para cruzar un significado de un idioma a otro. Es poético si lo piensas. Somos los barqueros del significado. Y piensen que, como barqueros, a veces llevamos contrabando. ¿Cómo así, Sam? Pues claro, cuando una palabra pasa del griego al latín y luego al español, a veces cambia de forma, pero mantiene su alma. Por ejemplo, la palabra griega metaperein, trasladar en español, es la madre de la palabra metáfora. Ah, o sea que decir una metáfora es básicamente hacer una mini traducción dentro del mismo idioma. Estamos trasladando un significado de una imagen a otra. Por eso, este curso de griego y latín no solo es memoria, sino es lógica pura. Es como aprender a programar, pero con palabras en lugar de cables. Ey, pero ojo, siguiendo la metáfora de que somos barqueros, si el barquero no conoce la corriente, en este caso la etimología, el barco se hunde. Me encanta esa metáfora, Paloma. Por eso, se nos propone el curso del griego y el latín en las traducciones. No es solamente para rellenar horas, es darnos la estructura mental para entender cualquier lengua europea. Bueno, chicas, se nos acaba el tiempo. Para cerrar, ¿con qué nos quedamos? Yo me quedo que el latín en realidad no está muerto, solo invisible en todo lo que decimos. Yo con que el griego es la llave para la traducción técnica y médica. Que saber estas lenguas nos hace traductores más rápidos y sobre todo precisos. Básicamente, las lenguas clásicas son el gimnasio del cerebro del traductor.
Exacto, Paloma. No traducimos palabras, traducimos ideas e historia. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Este fue el capítulo de hoy. Gracias Gaby, Daya, Cami, Paloma y Sam. Adiós. Gracias. 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 Nos vemos en el próximo episodio. Chao.